Como podrán ver, gracias. Como podrán ver, hoy tendremos una revisión. Puede presentar vómitos en repetidas ocasiones o vómitos en proyectil, y ya habrá otras situaciones que podrá presentar nuestro paciente en mayor o menor cantidad, que sería si tiene fotofobia, si siente, tiene náuseas, si empieza a tener rash corporal, pero es los síntomas más comunes que tenemos en nuestro paciente. La justificación para esta clase o este estudio es que es una enfermedad que tiene alta mortalidad desde un 20 hasta un 30% y va a dejar secuelas en un 20 o un 40% de nuestros pacientes. Esto tomado de la revista del Cognitive Impairment in Good Recovery and Bacterial Meningitis. Esto tomándolo para algo más específico, les presento aquí la captura de pantalla que tenemos de la vigilancia epidemiológica aquí en México de la semana 34, donde nos presentan que tenemos como meningitis en un acumulado de 2021 a 5 pacientes y un acumulado de 2022 ya a 4 pacientes. Comprendo que aquí nada más nos mencionan meningitis meningocócica, que si bien no es el primer patógeno que deberíamos pensar, es lo que nos presentan nuestras estadísticas. Pero hablando con respecto a estos pacientes, en el acumulado de 2022, teniendo que son 4 pacientes, entonces podríamos pensar que de 1 a 2 pacientes, dando esta mortalidad, van a fallecer. De los 2 pacientes que seguirían con vida, lo más probable es que uno de ellos quede con secuelas permanentes. Entonces, nada más tendríamos un paciente que tuvo una buena recuperación y que puede continuar una vida normal. Por eso es tan importante estas clases. Para iniciar, te presento este caso en el cual podríamos tener un paciente masculino, 45 años de edad, que antecedente tenga hipertensión de 5 años de evolución, tiene un buen control, está tomando telmisartana 40 miligramos vía oral cada 24 horas. Se presentó a nuestro servicio porque tiene cefalea intensa en 10 de 10, tiene vómito constante y descrito como si fuera en fuente, y ha tenido picos febriles de 39 grados en los días previos. Los signos vitales a su ingreso: tenemos un paciente normotenso con una frecuencia cardíaca de 98%, respiratoria de 22, un Glasgow en 12, la temperatura a su momento está en fiebre en 38.5 y presentó una glicemia capilar en 102. A la exploración física tenemos que tenía signos de Kerning, de Brudinsky y rigidez nodal positivas. El LH que se le pidió a su ingreso tenía leucos en 20.000 a expensas de neutrófilos en 18, una hemoglobina en 11.4 y platelas en 250. Tenemos que se le hizo una punción lumbar a nuestro paciente. Imaginemos una glucosa en el líquido cefalorraquídeo de 40, proteínas con mayor a 200 y tiene hasta 30 células a expensas de polimorfonucleares. Entonces, en este paciente podríamos pensar asimismo que tuviera lo más probable una meningitis. Se describe que en la meningitis el tratamiento recomendado por la WHO sería dar esta antibiótico-terapia de manera empírica de primera instancia, tomando en cuenta que pudiera ser vancomicina aunado a una cefalosporina de tercera generación, para Streptococcus pneumoniae, que es el patógeno más prevalente en nuestras poblaciones. Y así bien se van manejando para cada patógeno cuál es el medicamento que deberíamos darle o la recomendación terapéutica. Sin embargo, en este mismo estudio de donde sale estas recomendaciones, que también fue visto en la guía de la ITSA. La ITSA nos menciona solamente para la situación de poder dar algún corticosteroide a nuestros pacientes, solo nos da un párrafo, y ese mismo párrafo menciona que no se puede dar una recomendación certera, ya que los estudios que vieron no fueron controlados con placebo, se utilizaron varios agentes de tratamiento, y la dexametasona fue administrada en diversos tiempos.
por lo cual no nos da una situación de si deberíamos o no dar este medicamento. Lo menciona que deberíamos tenerlo solamente a consideración. Entonces, con el primer estudio que vamos a ver el día de hoy, sería la comparación de eficacia de los antibióticos solos o en combinación de corticosteroides en adultos que tienen meningitis bacteriana aguda. Un metaanálisis. Tenemos que la autora de nuestro metaanálisis es Ayare Rajanarkon. Es una doctora con diversos estudios, tiene un doctorado en epidemiología, tiene un máster en salud pública y también tuvo su grado en farmacología. Tiene alrededor de 16 publicaciones, todas de ellas hablando acerca de la epidemiología y sobre infectología. Tiene un promedio de 1.452 lecturas de sus publicaciones y ha sido citada 3 veces. Nuestra publicación se encuentra en el Journal PLOS Medicine, que tiene un factor impacto de 11.61 y la fecha de publicación fue en mayo del 2020. El PLOS Medicine Journal es un journal que está indexado a diversos bases de datos. Es de acceso libre para todo aquel que lo quiera ver y pues se cataloga en el SJR como un 4.8. Tenemos que, para nuestra pregunta a resolver el día de hoy, sería comparar la eficiencia del uso de diferentes antibióticas con y sin uso adjunto de corticosteroides en pacientes adultos con diagnóstico de meningitis bacteriana aguda y compararíamos la eficacia, secuelas neurológicas y la pérdida auditiva. La terapia antibiótica sería, lo veremos más adelante, fueron diversas las estudiadas, fueron en terapia doble, monoterapia antibiótica, y se describen también cuáles fueron los antibióticos usados en los siguientes slides. Al paciente adulto lo clasificaremos como un paciente que está entre los 20 hasta los 60 años de edad. En diagnóstico de meningitis bacteriana serán pacientes que se haya podido analizar que tuvieran los criterios clínicos y paraclínicos para llegar a este diagnóstico. La mortalidad se verá en si el paciente pues tuvo una disfunción o no. Las secuelas neurológicas se describen solamente como las situaciones de que tuvieran algunas convulsiones y la pérdida auditiva se va a analizar si los pacientes tuvieron por sí mismos una sensibilidad de que perdieron audición o se realizaron los potenciales de abocado. La metodología de nuestro estudio en los criterios de inclusión serían estudios aleatorizados, controlados y evaluarían, como ya mencioné, el tratamiento farmacológico que utilizaron nuestros pacientes. Se debe describir la mortalidad, complicaciones neurológicas o la pérdida auditiva. Pudieran presentar las 3 situaciones en el mismo paper o puede presentar solamente una de ellas. Y los criterios de exclusión para nuestro estudio sería que fuera los estudios con pacientes pediátricos en su mayoría o que tuvieran pacientes pediátricos, estudios que nada más valoraran la farmacocinética o la farmacodinamia, estudios con otras enfermedades infecciosas que no fueran meningitis bacteriana, que no fueran ensayos clínicos aleatorizados, que no tuvieran intervención farmacológica, que fueran de pacientes inmunosuprimidos o que no se pudiera acceder al texto completo de los estudios. Se revisaron estas bases de datos con las cuales pueden ver en pantalla y las palabras clave para llegar a ellos fueron bacterial meningitis o bacterial meningitis and treatment. Para la identificación de primera instancia tuvimos que se dieron 10.993 papers, de los cuales en el primer escrutinio solamente se dejaron a 39 papers. En esta fase de escrutinio, pues se dio los que no cumplían con las características adecuadas o eran duplicados. Posteriormente, al hacer análisis del texto de los abstracts, ya se tuvieron 9 estudios y ya con abstract y texto completo siguieron quedando 9 estudios, por los cuales 9 estudios fueron incluidos para esta situación. En las características de los estudios que aquí les presento es primero en la primera fila el autor con el año, el país en donde fueron realizados, el tipo de estudio que se hizo, qué tipo de intervención tuvieron. Hubo un grupo con intervención y un grupo control y se presentan también aquí mismo los resultados.
Sé que parece mucho en esta tabla, entonces no quiero que te pongan tal vez tanta atención aquí, como quiera lo vamos a ir discutiendo en un futuro. Nada más quiero presentarles que, por ejemplo, el Baumic fue el estudio que tuvo doble antibiótico-terapia y esteroide contra la doble antibiótico-terapia. Y los demás estudios, aunque si bien vieron el esteroide con la antibiótico-terapia, solamente fueron hechos con un antibiótico, no lo usual que tenemos en este momento, que sería la doble antibiótico-terapia con esteroide. De los siguientes 3 estudios, siguen presentándonos 2 con antibiótico-terapia y esteroide, que sería el Nugent y el Thomas. Pero sin embargo, los siguientes estudios empiezan a tomar las monoterapias contra terapia doble de antibióticos sin la presencia de dexametasona, que es el Zavala de aquí que fue hecho en México. Y en los siguientes tablas es donde se dieron diversas dosis de antibiótico terapia en el primero, en el IASI, o bien se dieron monoterapias con diversos antibióticos. En el análisis estadístico tuvimos que se hizo la escala de Grade para valorar la calidad de la información. Para el efecto aleatorizado se usó el TAD 14.2 para comparar los datos de los estudios y la heterogeneidad se vio, doctora, es sobre meningitis bacteriana aguda en adultos, el que estamos discutiendo. La, la, la intervención que tuvimos para la mortalidad, ya que es el rombo que está hasta abajo. Sin embargo, viendo cada uno de los en futuras tablas nos proyectan la mejoría de los pacientes. Ellos pondrían de primera instancia, no resulta relevante para nosotros en este momento, ya que pues nosotros utilizaríamos el doble esquema antibiótico. Como vemos en la tabla derecha, que nada más se pone hasta abajo el doble antibiótico terapia con la dexametasona. Y cae de lado que no es Perdón que interrumpa, significativo los que para toman nuestro estudio. monoterapia, ¿qué antibiótico es el que están utilizando? Me voy a regresar, doctora. Diversos estudios de terapia podría ser en ceftriaxona contra ampicilina o contra y otros que cuando se utilizaban nada más en el grupo control ampicilina y placebo, o en monoterapia del Zavala, el grupo intervención que se dio en ese momento, nada más usaban ceftriaxona. Se utilizaran diversos antibiótico-terapias en cada estudio. No hubo una variedad en esa situación. Ok, pregunto porque pues sí depende la cobertura, en cuanto a los patógenos más comunes, o sea, no es lo mismo dejar solo ceftriaxona o dejar solo ampicilina, dependiendo de la etiología en que se esté pensando. Justamente, doctora, entonces también hubo varios datos que por eso se tuvieron que usar diversas gráficas o diversos programas estadísticos también para poder hacer algo que los estudios pudieran concordar y al final darnos unas gráficas, porque si bien, como usted lo menciona, pues dependería mucho del patógeno que estuvieron observando en cada estudio, y cuáles terapias debieron haber dado. Ahorita. Bueno, en las secuelas del sistema neurológico, como les comenté anteriormente, pues se van a valorar mediante
la presencia o no de convulsiones en los pacientes, vemos que igualmente no tenemos algo significativo para esta intervención. Todos tocan la línea media y en los siguientes dos tablas nos presentan que si hubiera una mejoría o pudiéramos presentar alguna mejoría, pues nada más sería en primera instancia con la doble antibiótico-terapia, que pues es lo que mayormente utilizamos nosotros por las guías que seguimos, más sin embargo sigue estando en no significativo para nuestras situaciones en este momento. Y para la disminución auditiva, que también siguen tocando todos la línea media, no es significativo para para nuestro estudio. Y asimismo en la disminución auditiva, pues ponen un ranking de cómo sería cómo describirían ellos una mejoría. Primero es la doble antibiótico terapia, después el antibiótico con la dexametasona y al final la monoterapia. Las gráficas no nos ayudan o no nos dan pie a pensar que podemos dar dexametasona a nuestros pacientes y esperar un mejor outcome. Pero de este momento me gustaría zona, solo fue uno de los 9 significativa para darnos una mejor respuesta. En los eventos adversos tuvimos varios eventos adversos reportados, fueron desde sangrados intestinales, hiperglucemias, herpes zóster, infecciones fúngicas. Aquí se reportan cuántos hubo y en cada estudio que también les muestro si eran de esteroide y con cuál antibiótico terapia se estaban siendo comparados. Y pues lo que más prevaleció en estos 4 estudios fue pues el sangrado de tubo digestivo y el Baumic, que fue el único que sí presentaba el doble versus la comparación, tuvieron efectos adversos, más sin embargo ya no tenemos, como pudimos ver en el pasado, el porcentaje de cómo fue estas situaciones. Y bueno, las limitantes de nuestro estudio fueron bastantes de primera instancia. De lo que podemos ver es que para empezar hubo un periodo muy amplio entre estudio y estudio, siendo el más viejo de 1988 y el más nuevo reportado de 2007. Entonces, tuvieron diferentes terapias en ese momento, diferentes guías y diferentes métodos para diagnóstico, lo cual nos limita pues lo que nos dieron como resultados. Se menciona también que hubiera sido mejor que todos los pacientes de los estudios hubieran presentado un TAC para valorar pues, la anatomía de nuestros pacientes, los cuales no tuvieron. No fue hecho un análisis de sensibilidad y el riesgo de sesgo fue bastante alto. Aquí les pongo nuestras gráficas de Bayes, donde vemos que de los 9 estudios, 2 de ellos se presentan en rojo, teniendo un alto riesgo de sesgo. De los siguientes 4 están en amarillo, teniendo un riesgo moderado, y solamente 3 están en verde, dándonos que tienen bajo riesgo. Y el estudio que más tal vez hubiera dado más oportunidad a ver la doble antibiótico-terapia con dexametasona, que era el Baumic del 98, pues es un estudio que está en el riesgo más alto para sesgo. Entonces, como conclusiones desde nuestro primer análisis, aunque no fueron las esperadas o que las que me hubiera gustado compartirles con ustedes, pues nada más tenemos la idea o la noción que la antibiótico-terapia dual con y sin combinación de esteroides muestra tendencia a la mejoría versus dar solamente una monoterapia antibiótica. Y el uso de esteroides sería previo o junto a que no fue muy satisfactorio las situaciones o los resultados que nos dan, pues recordando lo que vimos en nuestra magistral del viernes pasado, pues siempre tenemos que buscar algún artículo que nos rete o no buscar uno que nos vaya a dar lo que queremos escuchar, pero que nos haga pensar
que vamos a hacer en futuras ocasiones. ¿Alguien tiene alguna duda del primer artículo antes de pasar al segundo, o algún comentario que me gustaría hacer? Pues fue muy variado el rango, desde el 88 hasta 2007. En un promedio, pues se pondría como en el año 2000. Aquí la pregunta es, digo, la conclusión es que la antibioticoterapia dual es mejor que dar monoterapia. Pero también toma en cuenta que en la fecha en que fueron esos artículos, las herramientas diagnósticas para meningitis, pues estaban muy acotadas. Como bien sabes, el porcentaje de positividad de un cultivo LCR es un volado, en el mejor de los casos, y aún haciéndolo seriado. Nos apoyaban mucho de pruebas de creaglutininas para detección de Streptococcus pneumoniae, Neisseria, por ejemplo, Haemophilus, pero pues también, o sea, su correlación con cultivos era pobre y su rango diagnóstico pues también no iba más allá de un 60, 65% en lo mejor de las series. Hoy en día esto ya cambió. Hoy en día, ¿qué es lo que pedimos a la par de los cultivos? Pedimos pues nuestro líquido cefalorraquídeo, pedimos que empiecen, hay unas cosas que son genéticas que también podemos pedir. No son pruebas genéticas, son pruebas moleculares, ¿ok? Ujú. Son pruebas moleculares, pruebas de PCR, que van y buscan dianas específicas, tanto de marcadores virales como bacterianos, Ujú. y están en un tiempo de apenas 2 horas los resultados. Entonces yo creo que estas recomendaciones poco a poco se van a ir acotando. Yo creo que por duoterapia, perdón, requiere salud. Uso, por ejemplo, ese una tercera generación más La Streptococcus pneumoniae, ¿para qué cefalosporin agregamos pneumoniae, que es el estafilo? patógeno. Perdón, ¿para qué agregamos, vancomicina? Por la buena penetrancia que tenga tal vez No, al la sistema nervioso vancomicina central. es una molécula gigante, enorme, séricos, y llevarlos a niveles un poquito más arriba de los... ¿Por qué tenemos que dar vancomicina? ¿Para cubrir Staphylococcus aureus? Desconozco, doctor. ¿Por qué Streptococcus? Para cefalosporinas, por eso damos la vancomicina. Afortunadamente en la serie nos quedamos tranquilos porque las tasas de resistencia no han variado considerablemente para cefalosporinas. Y bueno, ya si no demás, ya valoras si agregas amplitud. Lo que voy, creo que hoy en una meningitis al paciente más de 2 o 3 días con para descartar bacterias o para corroborar determinada bacteria. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera complementar nada más alto el decir terapia o antibiótico terapia dual contra monoterapia quedó como muy ambiguo. Entonces, por eso te preguntaba, a ver, ¿qué antibióticos específicamente son los que se utilizan? Pues su función es solamente cubrir estos neumococos resistentes a ceftriaxona, que este porcentaje cada vez ha ido disminuyendo, ¿verdad? Nitreaxona como manejo empírico, quitando a
la vancomicina, porque cada vez los neumococos de años pasados. Entonces, pues depende mucho la etiología y como dice, bueno, si ya tenemos estudios que nos pueden dar resultados tan pronto como en 40 minutos, una hora, pues ir desescalando los antibióticos. Y en este estudio yo creo que sí valdría la pena pues hacer como una clasificación de qué estudios que utilizan monoterapia utilizan ceftriaxona, por ejemplo, qué estudios utilizan ampicilina, en qué tipo de pacientes, porque la ampicilina no la vamos a utilizar en todos los pacientes, solo en los pacientes que tengan factores de riesgo específicamente para meningitis por listeria. Entonces, sí queda un poquito como que ambigua esa conclusión. Creo que para llegar a una conclusión un poquito más específica y que pueda ser aplicada, pues sí tendríamos que tratar de ver que el estudio de inclusión, las características de los pacientes, la terapia, etcétera. De hecho, sería un buen estudio que pudiéramos intentar hacer. Porque como quedaron, y como bien usted menciona, quedaron muchas posibilidades de que nosotros pudiéramos hacerlo mejor, ya viendo que se hizo en un estudio similar. Palabras en inglés en tu presentación, como papers. Creo que nuestro ambiente local puede ser simpático, pero un ambiente que no sea el nuestro o que no sea local, puede ser no bien visto. Trata de usar las palabras que sabes bien. Un anglicismo, ninguna palabra en inglés. Eso te sería muy útil en tu presentación. Ok, muchísimas gracias, doctor. Hola, doctora Gloria. De la heterogeneidad de los distintos estudios incluidos en el metaanálisis, que tal vez, a pesar de que aún podrías tener un poquito más de heterogeneidad, creemos en dosis distintas y las poblaciones eran muy heterogéneas y fue parte de nuestra principal crítica a este estudio, y si lo considera. El siguiente estudio, si todos estamos de acuerdo. Nada más, ¿O alguien tiene algún otro comentario? nada más un comentario. Recordar que si hay una entidad que sí está, o sea, que incluso aparece en las guías, que sí está recomendada el uso de esteroides, que es un caso de meningitis que sí se asocia a un beneficio con el uso de esteroides, que es la meningitis por Streptococcus pneumoniae. Incluso en este tipo de pacientes, si la sospecha es muy alta, se recomienda que lo dé desde antes del tratamiento antibiótico, lo cual difícilmente hacemos. O sea, es muy raro esto. Pero es una entidad en la que sí se recomienda el uso de esteroides. Okay. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para el siguiente estudio, vamos a volver a la epidemiológica de la semana 34 de México, en donde podemos ver que otra clase de meningitis, que es la que vamos a discutir ahora, sería la meningitis tuberculosa, en la cual tenemos varios pacientes o un grado muy alto de pacientes. Aquí en el acumulado de 2021 tuvimos diagnósticos confirmados de 304 pacientes y en el acumulado que vamos en 2022 llevamos en 379 pacientes, sobrepasando casi por 100 pacientes el año pasado. Más las meningitis que no son diagnosticadas en su totalidad y no se presentan en estas gráficas.
Entonces, como es otra entidad a la cual sería de muy buena idea valorar, empezaremos a hablar ahora de cuál podría ser el beneficio, ¿no?, de la dexametasona con los pacientes que tienen tuberculosis meningia. Que tendremos aquí este estudio, que es la eficacia de la dexametasona en el tratamiento de pacientes con tuberculosis meningia. Sabemos bien, bueno, los datos de la publicación, estuvo publicado en la revista Hindau, Contrast Media, está publicado el 30 de marzo y fue el volumen de 2022, tuvo un factor de impacto de 3.00. En los objetivos generales tenemos que nuestros pacientes serían una evaluación sistemática de la eficacia clínica del uso de dexametasona en pacientes adultos con tuberculosis meningia. Esta clínica se logrará por la situación que los pacientes tuvieran mejoría clínica general, que presentaran menos edema cerebral o que presentaran menos oclusiones. El uso de la dexametasona va a ser agregado a la terapia base, que sería el uso de los 4 antifímicos que usamos. Y sería en pacientes adultos. Serían pacientes adultos que se van a catalogar desde los 20 años hasta los 76 años de edad. Y para tuberculosis meningia son pacientes que deberían cumplir con los criterios clínicos y paraclínicos para tuberculosis meningia, y así también deberían presentar el antecedente de una tuberculosis pulmonar. En la metodología tenemos que en las bases de datos fueron diversas y están aquí mencionadas. Y las palabras clave que tuvimos que buscar fueron dexametasona, tuberculosis, vimos en inglés, en la metodología tenemos que como criterios de inclusión tendríamos estudios controlados, aleatorizados, de corte o ensayos clínicos, estudios con clínica y abordaje diagnóstico de la meningitis tuberculosa, grupos tratados con los antifímicos en esquema de elección, con antifímicos y la dexametasona. Y con antifímicos deberían presentar su consentimiento informado, y en la exclusión sería de exclusión de reportes de caso, conferencias, publicaciones duplicadas, o que sería cuadrada para la heterogenicidad con un modelo de efectos aleatorios si la chi cuadrada llegara a sobrepasar el 50% y que P fuera menor a 0.05. De medias aplicadas de la magnitud del efecto, entre mayor medida, mayor correlación, momios e intervalo de confianza de 95 que se sacaron de la base de datos fueron 1645. Haciendo la primera purga, vimos que tuvimos a 230 estudios. De aquí se excluyeron y llegamos a 114. Y ya viendo el análisis de el resumen y el texto completo, tuvimos el final de 11 estudios incluidos para nuestro metaanálisis. Aquí les presento los estudios que tuvimos o los estudios que se usaron. Los años en los que fueron hechos fueron casos y controles, teniendo pues controlarían el número a su derecha. La edad media que se tendría en cada uno de los estudios, el diseño que tuvieron, ensayos clínicos aleatorizados y el único que fue retrospectivo fue el de Liu Fang de 2018, que es el segundo, y los desenlaces que se reportaron. Los desenlaces que se reportaron se catalogaron como el número 1, número 3, cuál sería la cuenta celular post-tratamiento en el líquido cefalorraquídeo, el cuenta
tratamiento. Y ya cada estudio fue de 6, presentando solamente algunos. Esta es la otra parte del estudio de los estudios. También serían las mismas clases para efectividad, efectos adversos, y los casos y controles se mantienen de igual manera. Estudio, año y la medida que le dieron a los pacientes, que fue el uso de los antifímicos, y se agregaría, aparte del manitol, se agregaría también el esteroide, y el grupo control no presentaría pues el esteroide. Quiero aquí mencionar o 2004 es el estudio que presenta la mayor población, 75 pacientes en casos y en controles. Pero tuvo población de 274 en casos y 271 en controles. Y también aunque la edad sigue siendo la edad promedio, también incluyeron aquí pues de edad pediátrica, así como bien como el Mahontra. Entonces, esos fueron el estudio que se sale como de la media de los demás. Los resultados tenemos que 10 de 11 estudios reportaron efectividad con el tratamiento de esteroide. Los modelos de efecto fijo para la combinación del tamaño del efecto tuvimos una chi cuadrada menor al 50% en 47% y una P que era significativa en el rombo que ven hasta el final, que es ya la sumatoria de todos nuestros estudios, sería significativo del uso de dexametasona. Tuvimos una efectividad de grupo con esteroide con una significativamente superior de P a menor a 0.001, dándonos que los grupos que tuvieron dexametasona tuvieron mejores desenlaces clínicos en cuanto a menos edema, mejoría en el estado clínico del paciente y que nos presentaran oclusiones en las subaracnoideas. Los eventos adversos presentados en estos estudios no se mencionan en el metaanálisis per se y por lo tanto no sabría mencionarles cuáles fueron los eventos adversos que ellos reportaron, más sin embargo se reporta en la literatura que es hacia la situación de aquellos con tratamiento que fue el GUI-E, que antes les comenté todos los estudios. Se descartó o se quitó solamente para asegurarnos que los estudios o los resultados que nos dio nuestro estudio fueran realmente confiables y no estuvieran sesgados por la situación del estudio de GUI-E. Pero de igual manera, aun y que lo estuviera presente o se quitara, se analizó que los resultados seguían siendo positivos para el uso de dexametasona en nuestros pacientes para una mejoría clínica. En las limitaciones del estudio se mencionan y se analizó que las muestras fueron pequeñas en su mayoría. No se realizaron estudios de subgrupo para analizar la selección de la antibiótico-terapia, la dosis o la frecuencia que tuvieran estas. Solamente se nos presentan los nombres que tuvieron, pero no cuánta dosis o cuántos días o cómo eran los esquemas que estaban siguiendo de tratamiento. Solo 3 de los estudios que antes vimos fueron externos a China, por lo cual la población pues seguía siendo muy homogénea. No se mencionan cuáles fueron, ni cuántos fueron los efectos adversos reportados, solo se mencionan que existieron y se dio en la tabla que antes les presenté. Y el análisis estadístico podría estar sesgado por la situación de que la mayoría de los estudios eran muy iguales. Entonces, aunque si bien se recomienda que se dé dexametasona, según este estudio en los pacientes que presentan meningitis tuberculosa, el tratamiento cuádruple para tuberculosis continúa siendo la mejor terapia que podemos ofrecer a nuestros pacientes. No se menciona aquí, pero en las guías para tratamiento se menciona que es un tratamiento que deberíamos de seguir desde 9 hasta 12 meses versus lo que deberíamos dar en tuberculosis meningia.
Y se comenta que los pacientes que recibieron dexametasona demostraron mejoría en el conteo celular, proteínas y en el líquido cefalorraquídeo posterior al tratamiento. Y me gustaría mencionar que sería necesaria una muestra más grande para tener una mayor calidad de nuestros pacientes. No sé qué tan factible sea o no, pero creo que podría ser un estudio que podríamos recrear en nuestros hospitales, ya que como bien sabemos, en México es una zona endémica para tuberculosis y pudiéramos hacer esta clase de estudios para reportar después. Y como última diapositiva, muchas gracias por su atención. Les presento la guía Prisma, que fueron las guías que utilizamos en ambos estudios para valorar la calidad y los pasos a seguir para su presentación. Muchas gracias. No sé si alguien tenga más comentarios. Estoy abierta a todas sus dudas, preguntas y situaciones. Hola, Nay. Bueno, Hola. yo quiero primero felicitarte y de hecho algo que también comentábamos ayer del segundo estudio, que como que sí quería comentarlo con los demás, es que está interesante que, por ejemplo, a la hora que estaban buscando ellos heterogenicidad, les quedó inclusive limítrofe para poder usar un modelo de efectos fijos, acordándonos que en un metaanálisis tienes que medir, si puedes usar un modelo de efecto fijo, esto quiere decir, puedes tú buscar el mismo efecto entre todos los estudios, o sea, un solo efecto, o el modelo de efectos aleatorios que no puedes buscar el mismo efecto. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad es tan alta que no los puedes combinar, o sea, son como peras con manzanas. Entonces, por eso, agarras todos los estudios y sacas un promedio. Ese es el modelo de efectos aleatorios. En este estudio está interesante que ellos decían, tenemos una heterogeneidad que nos da para usar un modelo de efecto fijo, pero más adelante en el estudio te dicen, tuvimos que sacar un estudio, tuvimos que descartarlo porque nos movía un poco la heterogeneidad en el estudio. E inclusive ellos dijeron de que tuvimos estos resultados que fueron favorables para el esteroide y quitando este estudio que pudiera modificarnos nuestro sesgo, ellos mencionan que los resultados se quedaron estables, así lo mencionan como estables. Pero entonces eso está interesante porque cómo hubiera salido el análisis de heterogeneidad de haberse modificado como que el análisis final. Y si en este caso hubiera estado un poco mejor un análisis aleatorio, ¿por qué? Porque también quedó limítrofe, o sea, recordemos que quedó en 47%, estaba casi llegando al 50%. Entonces casi fue entre unas u otras de que pudieron utilizar un modelo sobre otro. Y ya pues al final que nos mencionaban los desenlaces clínicos, sí mencionaban mejoría en líquido cefalorraquídeo, mejoría clínica, menos efectos adversos, pero no mencionaban ni a cuánto tiempo, ni tampoco mencionaban, digamos que las comorbilidades o las dosis, como bien lo mencionaste. Entonces igual queda la duda como en el primer estudio de que, ok, no hubo la heterogeneidad para no poder usar un modelo de efecto fijo, pero hay datos que todavía faltaban que nos dijeran para que pudiéramos nosotros estar seguros que no había sesgo. Inclusive el hecho de que hayan quitado ese estudio, pues ya es per se un riesgo de sesgo, que fue por lo que lo pusimos en las conclusiones. Entonces, pues eso es algo interesante analizar en este estudio. Y muchas felicidades. Gracias. Muy bien, Anaí, bien presentado. Muchas gracias y también gracias a todos por su participación y a los profesores de infectología que nos acompañaron. Bueno, pues damos por concluida esta sesión. Si gustan, no se reúnen, pueden ya dejar abiertas. Creo que tienen clase ahorita a las 3, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todos.